Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todas las que nos escuchan. Otra vez estamos aquí con Mujeres Fuera del Sistema. Hola, Rosalba. Hola, Ana, buenas tardes. Qué gusto estar aquí otra vez. Este espacio me encanta porque tenemos temas siempre muy importantes, ¿no? El día de hoy, bueno, pues va a estar con nosotros tocando un tema de los más increíbles que me parecen, la resistencia de las mujeres indígenas. Y te voy a pedir que hagas la presentación de nuestra invitada, Ana. Sí, hoy estamos de lujo. Nos acompaña Maribel Ramos Rodríguez. Mari, además de ser muchas cosas, es una gran amiga, pero ella es activista por el reconocimiento de las mujeres indígenas. Es originaria de Ahuirán, un pueblo que está en la meseta purépecha, municipio de Paracho. Es hablante nativa de la lengua purépecha. Ella es casada en Cuanajo. Fue en 2007 Flor Purépecha en la Feria Internacional de la Guitarra. Es pasante en la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispanas por la Universidad Michoacana, pero también está certificada como intérprete, traductora y evaluadora de la lengua purépecha por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. También está diplomada en temas de democracia comunitaria, así como lengua y pensamiento purépecha por la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Y también otra de sus grandes temas que maneja Mari es género y desarrollo por el Instituto de Ciencias de Educación y también por la Universidad Michoacana, en teoría de género, relaciones humanas, técnicas didácticas para una visión de género humanista, en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana. Mari también es facilitadora de talleres para mujeres indígenas, así como de la lengua y cultura purépecha en diversas instancias, como la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, ahora INPI, así como en diversos institutos educativos. Colabora en asociaciones civiles para el trabajo de derechos humanos de las mujeres y de los pueblos originarias. Es promotora de mujeres indígenas en la Secretaría de la Mujer. Del 2008 al 2012 fue técnica docente bilingüe en el INEA de Paracho del 2013 al 2014. Y actualmente Mari está también introduciéndose en todo este tema de los medios de comunicación, siendo conductora del programa digital Mujer Original. A mí me gustaría que ella lo dijera en purépecha porque lo dice perfecto y yo no. Que se transmite en vivo los viernes de 4 a 5 de la tarde, en donde hace una cosa muy muy importante, que por siglos hemos luchado las feministas, que es darle voz a las mujeres, y en este caso darle voz a las mujeres indígenas. Es integrante del grupo social Carini en Cuanajo, así como del Centro de Investigación, Intervención e Integración Transdisciplinar en las Ciencias del Arte, ACE. ¿Sí? Pues bienvenida, Mari, bienvenida a este conversatorio para dialogar. A lo mejor las filósofas me dirían de la resiliencia de las mujeres indígenas. A mí me sigue gustando más decir que resistimos, y que en esa resistencia hemos buscado una serie de alternativas para posicionar nuestra voz, nuestro quehacer, también todo el aporte que tienen las mujeres indígenas. Yas me llamo que nana cuera pirisa kimbo cachar se kimbo yas me llamo kinson da shaka in guarimasu janigat primarin tak anan ka Rosalban. Yas me llamo kinson da shaka. Muy buenas tardes, muchas gracias, Ana. En nombre de la Madre Cuerahuapari te doy las gracias. También a Rosalba por esta gran invitación, el honor que me hacen estar aquí el día de hoy compartiendo con grandes mujeres. Al contrario, yo creo que gracias a ti por aceptar la invitación. Estoy escuchando tu currículum y realmente pues es asombroso todo lo que has hecho y la verdad para nosotras yo me siento muy honrada con que estés aquí. Muchas gracias. Y pues sí, Mari, la idea es que dialoguemos un poco de cómo has vivido tu lucha, ¿no? Cómo Mari crece en un pueblo purépecha, ¿no? Y ella logra salir, estudiar, ser funcionaria, pero también, y creo que lo más importante, y lo recuerdo mucho en una de las reuniones en Ahuirán, ¿no? Ser representante de su comunidad, hablar con y para las mujeres de Ahuirán, ¿no? ¿Cómo te hace sentir esto, Mari? ¿Cuál es tu lucha?
Bueno, mi lucha empezó desde que yo tenía como creo que 7 años. A veces decimos no soy feminista o nunca te das cuenta que eres feminista, ¿no? Porque desde 6 años que tenía y me daba cuenta que a lo mejor por ahí les regañaban a mis sobrinitas y yo veía que me incomodaba, ¿no? Y yo decía, ¿por qué siento esto? Entonces de ahí empieza mi lucha. Después cuando veo que a lo mejor en una edad, cuando estoy en la secundaria, veo que pasa eso mismo con otras compañeras ya que están casadas, también sigo sintiendo esa incomodidad, ¿no? De decir, no debe de pasar eso. O con mis hermanas, ¿no? De decir, tengo que poner un límite, ¿no? En muchas circunstancias, en muchos momentos me tocó ponerle un límite a los esposos de mis hermanas o de mis sobrinas. Y no debe haber sido nada fácil, no fue nada fácil, no fue nada fácil porque yo sentía que eso le correspondía. Después empecé como a trabajar esa parte y me di cuenta que eso le correspondía a lo mejor a papá y a mamá, ¿no? Que estaba ocupando a lo mejor un rol que no me correspondía, pero que lo hice, aún y con miedo, aún y con mis propios conflictos, de decir por qué reacciono así, ¿no? Pero a lo mejor era mi forma agresiva de responder a eso que no me agradaba. Pero que poco a poco lo fui trabajando y que bueno, lo fui como digiriendo, ¿no? Y decir, bueno, sí, a lo mejor hay que trabajarlo, pero sin que yo me masculinice, sin que me convierta en agresiva, sin que esto me duela, ¿no? Para poderlo trabajar mejor. No quiere decir que ya me vaya a alejar de esa causa, pero para que ya no me duela, ¿no? Que lo pueda hacer sin dolor y eso me va a permitir hacerlo de mejor manera, buscando las formas adecuadas de ayudar a las mujeres. No fue fácil, pero también eso ayudó a que los hombres como que me respetaran, ¿no? Veo cómo es que ellos cambiaron su actitud con Mari, ¿no? Y hasta a veces me da un poco de risa esa parte, pero cambiaron. Y sí, o sea, ser líder en un pueblo depende de quién quiere ser líder. Yo digo, ahora como les digo, que voy trabajando y Mari se da cuenta que yo no tengo nada que enseñarle a las mujeres sabias de Ahuirán, de otras comunidades, porque ellas saben un montón. Y digo, ellas son las que me van a hacer recordar todo mi ser, ¿no? Qué maravilla. Y más bien acá ya la lucha es con las mujeres, por las mujeres interculturales, ¿no? Que ya salimos y que a veces, pues a veces es difícil un poco regresar al pueblo sin que te termines de desarrollar. Es decir, estudias una carrera y a veces no hay un empleo seguro, ¿no? Entonces regresas y allá te preguntan, ¿tú qué haces, Mari? ¿No? O sea, ¿cuál es tu finalidad? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿No? Te cuestiona, el pueblo te cuestiona. Claro. Entonces dices, wow, te quedas así. Y dice, ¿y qué hace el Estado también para ayudarme? ¿No? Por una parte, la comunidad no me ofrece alternativas. Ya yo como que estudié letras, o hay quienes estudiaron a lo mejor para ser maestras, o etcétera, etcétera, médicas, y no tienen un empleo. Esa es una constante que yo veo en las mujeres interculturales, ¿no? Y sin embargo nos dicen que sufrimos triple discriminación por ser mujeres, por ser indígenas y por la pobreza. Pero entonces considero, o pienso yo, desde mi reflexión, desde mi sentir, desde lo que yo alcanzo a ver, que entonces así debería de ser, un triple apoyo, ¿no? Para las mujeres. Si es que entonces es el triple la discriminación, debería ser triplemente las oportunidades para las mujeres indígenas, cosa que no ocurre. Sí, es que yo ahorita que estoy oyendo que hablas de esas discriminaciones por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre, pues hay otra discriminación laboral, desde el momento en que, como dices tú, el Estado no ha cumplido con toda esa estructura que se necesita para que ustedes tengan acceso, y sobre todo en sus propias comunidades, que sería lo más maravilloso, ¿no? Entonces sí hay muchas más discriminaciones que a lo mejor todavía no se alcanzan a visualizar. Sí, y déjame, te cuento que yo conocí a Mari siendo ambas funcionarias en la Secretaría de la Mujer, en una área de desarrollo, y bueno, yo coordinando un programa para mujeres indígenas. Y yo siempre se lo he dicho, o sea,
los espacios a veces de la función pública no están hechos para las mujeres, los horarios, etcétera, pero además tampoco para las mujeres indígenas. O sea, se vive una discriminación fuerte por el color de nuestra piel, por cómo nos peinamos, por cómo nos vestimos, por cómo hablamos. Ahí no se valora ni se evalúan nuestras capacidades, nuestras habilidades, sino que el primer encuentro con la gente es cómo estamos vestidas y cómo hablamos. Entonces, me parece que a este mundo le falta mucho justamente abrirse a que somos diversas, a que somos diferentes y que las mujeres indígenas pues también se capacitan, también estudian, también tienen habilidades y también, derechos. Por supuesto, y que el Estado debe ser garante justamente de eso, de que accedamos a esos derechos, ¿no? Fíjate que sí, Ana, en este sentido yo estoy ahorita en la plática que nos está compartiendo, yo veo que ella habla de esa interculturalidad, que creo que es un tema que apenas se empieza a abordar. Realmente no era algo que habláramos anteriormente o se decía ocasionalmente como parte de un discurso, pero entender la interculturalidad, lo que es la discriminación, lo que es el racismo, muchas cosas que alejan a las personas en lugar de acercarnos, creo que es un tema que apenas se está abordando con profundidad. Antes no se, bueno, no, al menos yo no tengo mucho recuerdo de que se hablara de esa interculturalidad entendiéndola como tal, sino nada más como un concepto, ¿no? Entonces ojalá que se abordara porque es ese respeto al otro, a sus costumbres, a su forma de vestir, a su forma de hablar, cosa que no se aprecia en la actualidad, como dices tú, en los espacios públicos o gubernamentales. Todavía no se tiene esa apertura. Pues yo creo que en general, en toda la sociedad, Rosalba, o sea, hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Recuerdo la plática anterior con Yannick aludiendo a la democracia y creo que hay una deuda grandísima, como bien lo plantea Mari, con las mujeres indígenas, ¿no? Porque no se les ha incorporado de la misma manera que a todas las demás, con todas estas condicionantes que estás planteando, Mari, con todo este diagnóstico que nos estás contando, ¿no? Claro, y sobre todo que teniendo todos los elementos, todas las herramientas intelectuales y de conocimiento y de desenvolvimiento social que tiene, pues era para que tuviera mejores oportunidades en los espacios laborales, ¿no? Pero en medio de todo esto, Mari, creo que lo destacable es pues cómo has hecho, cómo has ido tejiendo, cómo has ido buscando alternativas para estar, ¿no? Y para identificarte como una mujer indígena que sale de su comunidad, que además siempre hay la expectativa de que las que salimos tenemos que regresar acumulando dinero, ¿no? Porque esa es como la idea, o sea, estudiaste para ganar dinero, entonces estudiaste para tener un carro, estudiaste para tener una casa, estudiaste para tener muchas ropas bonitas y demás, y cuando no cumplimos esa decreto, ¿no? Expectativa que nos pone la comunidad, bueno, ¿cómo vamos buscando alternativas frente a ello? Sí, exactamente, Ana. De hecho, ahorita creo que estamos en un escenario en donde se tiene que acabar con esa cultura, ¿no? Del dinero, que todo se hace por dinero y se tiene que transformar, ¿no? Porque a veces, ahorita veo, por ejemplo, a las jovencitas y que me preocupan bastante, ¿no? Y que ese es, creo que justamente, ¿por qué luchamos, ¿no? Las mujeres indígenas, pues para conservar precisamente nuestra esencia y nuestro ser. Primero, pues contra el colonialismo, ¿no? Que nos dice, pues está mal ser indígena. Y ahorita a lo mejor que ya las cosas han ido cambiando un poco y ahora nos dicen a partir de los años 80 que otra vez volver a ser indígenas, ¿no? Cuando antes nos decían no. Lo contrario. Lo contrario. Entonces, ahorita me preocupa bastante las jovencitas porque creo que ahí las mujeres interculturales tenemos un gran reto con ellas para que no se pierdan, no, porque se están dejando llevar precisamente por esta idea de que las cosas se obtienen de forma fácil y que lo más importante es el dinero cuando no es así y a costa de la dignidad, ¿no? Ahí llegan a hacer cosas que a lo mejor no, arriesgando sus vidas incluso. Entonces ahí está una gran tarea porque si bien para nosotras nuestra lucha es precisamente por los derechos, primero por los derechos colectivos, ¿no? Que se reconozca los derechos colectivos de los pueblos originarios y que se nos respete la libre autodeterminación, es decir, que podamos
nosotros tomar decisiones del rumbo de nuestros territorios y de nuestros pueblos. Y segundo, como bien lo dicen las mujeres zapatistas, dentro de esa lucha emprendemos otra lucha como mujeres por decidir cuántos hijos queremos tener, cuándo nos queremos casar, con quién nos queremos casar, ¿no? Por la autonomía del cuerpo, ¿no? Que es el principal patrimonio de las mujeres, así es, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos esa doble lucha. Claro. De haber más, pero por lo menos esas son como las más evidentes, ¿no? Que tenemos una doble lucha, por una parte que se nos respete en nuestro territorio, porque cuando se viola o no se respeta un derecho colectivo, directamente afecta a un derecho individual. Claro. Es decir, que si, por ejemplo, siembran aguacate y hacen uso de químicos, y esos químicos dañan la tierra, afectan directamente la salud de nosotros como individuos. ¿No? Así es, definitivamente no hay duda, ¿no? Y sí es una lucha bastante, otra vez vuelvo a repetir la palabra difícil, yo lo veo difícil, pero creo que sí se ha logrado un avance en eso, y sobre todo con todas las propuestas que ustedes han estado manifestando, creo que sí se ha logrado algo, ¿no? Sí, por supuesto, creo que hay una agenda que las mujeres están retomando, las mujeres indígenas, en este sentido de poder visibilizarse, de recuperar la voz, de recordarla, como dice Mari, de recordar las acciones que se están haciendo en la comunidad, pero también con todo este encuentro y desencuentro que nos permite la migración, pues se van planteando otras cosas en la comunidad, ¿no? Es real que para las mujeres indígenas hay una doble y triple jornada de trabajo que no se identifica, porque muchas de ellas son amas de casa, están en la reproducción de los hijos, de las hijas, pero además tienen que salir a trabajar a las maquiladoras, sobre todo en la meseta purépecha, para estar como jornaleras agrícolas en Zamora, en Uruapan, en otros municipios, y no hay ninguna condición laboral de ningún tipo, ¿no? Y además están enfrentando que las mujeres están saliendo al mercado laboral, pero no hay distribución dentro de la casa, ¿no? O sea, los hombres no están asumiendo el trabajo doméstico ni el de la crianza, entonces lo están dejando a otras mujeres como la abuela, la tía, quien se deje, ¿no? De mujer está ahí, ¿no? Y lo dicen las estadísticas y lo dice el INEGI, pero frente a eso creo que todavía falta una propuesta de política pública que esté interviniendo permanentemente en esto. Sí, entonces, es un tema difícil, Ana, y creo que particularmente en el caso que nos platica Mari o de las comunidades, ha de ser muy marcado, ¿no? Esa ausencia de la masculinidad dentro del ámbito doméstico, que es lo que hemos estado pugnando, pero desafortunadamente lo hay en todos los ámbitos, o sea, el hombre no quiere transitar a las labores que nos corresponden según nuestro sexo y de acuerdo con el género, ¿no? Y yo creo que es un pensamiento que va a tardar un poco en derribarse, el hecho de que eso cualquiera lo hace, ¿no? Y eso no es trabajo. Entonces, en esa formación de la masculinidad, pues ellos consideran que no son cualquiera, ¿verdad? Y que no están para hacer esas cosas. Entonces, romper con esos mitos, con ese pensamiento, no es fácil en ninguno de los ámbitos, ¿no? En todos los aspectos yo veo que ese es el problema. Las mujeres, es un gran reto, ¿no? Es un reto muy grande, ¿no? Y las mujeres, pues tenemos que enfrentarlo. Sí, claro, yo creo que es un reto no solo para los pueblos originarios, sino en la sociedad en general. Eso como que es importante destacarlo, porque yo creo que también hay que acabar con prejuicios como es que en la comunidad hay más violencia porque son salvajes, ¿no? Esos son estigmas que hay que ir erradicando. Claro. ¿No? Porque se hace pensar que entonces en la ciudad no pasa eso. Claro que pasa. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que como que hay que ir quitando para que no se nos diga, es que allá las mujeres sufren más violencia porque los hombres son más salvajes. No, sufrimos esa doble discriminación, por lo menos por ser mujeres y por ser indígenas. Es decir, que el Estado ni la comunidad nos da esa garantía, esa seguridad. Así es. ¿No? Que no nos da esa seguridad económica, política, en todos los sentidos. Así ¿no? es. Eso es lo que como que importante aclarar
para ir quitando esos estigmas también, que de repente se nos quiere cargar la mano y ya como que entonces el resto de la sociedad dice como que es responsabilidad de ellos que estén así, ¿no? Y cuando la realidad es que acá también pasa eso. Totalmente, es una deuda con las mujeres, Mari. O sea, creo que todos estos indicadores que se han retomado y que se están reflexionando, pues es una deuda con todas las mujeres, ¿no? Es verdad que por cultura algunas cosas se agudizan más en determinados lugares, en algunos en las comunidades, otros en las ciudades, etcétera, ¿no? Pero sí creo que es muy importante lo que mencionas, porque de repente decimos, solo pasa allá, ¿no? Y no es verdad, o sea, no solo pasa allá. La violencia contra las mujeres es algo que atraviesa, cultural, que atraviesa todos los ámbitos de la vida, lamentablemente, ¿no? Y se mueren 10 mujeres diarias por feminicidio. La estadística es que al menos 2 son de algún pueblo originario, pero las otras 8 están en diversos lugares. O sea, creo que ahí es muy importante enfatizar en eso. Y bueno, otro dato duro es que en Michoacán 51,303 mujeres hablan la lengua purépecha por 45,663 hombres. 2,145 son mujeres que hablan la lengua náhuatl por 1,864 hombres, ¿no? Otra lengua que se habla en nuestro estado pues es la mazahua, que son 1,620 mujeres por 1,852 hombres. Pero a mí me preocupa mucho que las estadísticas para ser indígena o para considerarte de un pueblo originario solo están enfocadas a si hablas una lengua materna o no, ¿no? Por lo que tú estás comentando, muchas jóvenes ya no hablan lengua materna mayores de 18 años. ¿Tú cómo ves esto, Mari, al interior de los pueblos originarios de aquí, de Michoacán? Sí, muy interesante. De hecho, ahorita creo que el INPI está llevando una campaña donde dice catalogación de pueblos para que se consideren si son o no forman parte de ese catálogo como pueblos indígenas o originarios. Y precisamente como tratando de quitar un poco que nada más se considere porque habla la lengua, ¿no? Porque ciertamente los pueblos originarios no se pueden solamente determinar por la lengua, porque creo que están los valores, claro, ¿no? El otro día me cuestionaba un compañero, una compañera de Sirahuen que entrevistamos, y me dice, pero en Sirahuen no hablan la lengua. Le digo, pero están los valores. Porque cuando voy a Sirahuen, yo lo veo, hay algo que se percibe, ¿no? En la gente, esa comunalidad, ese humanismo, ese cooperativismo, ahí está. Ahí es donde se ve reflejado, además de lo que comentas bien, Ana, el color, ¿no? Yo bien puedo a lo mejor ponerme un vestido, pero mi color me va a delatar siempre que soy indígena, que soy purépecha, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, no podemos, sí, ciertamente tenemos que a lo mejor implementar estrategias para recuperar nuevamente la lengua, ¿no? Como bien decía antes, nos dijeron antes de los años 80, está mal ser indígena, y eso fue el motivo, claro, por el que ya mucha gente dejó de hablar. Sí, se fue apagando, ¿no? Se fue apagando. Ahora nos dicen, lo correcto es volver a ser indígena. Manténganlo, ¿no?, vivo. Primero nos forzaron a asimilarnos a la cultura de la ciudad o a la lengua española en este caso, y ahora entonces nos dicen, tienes que hablar la lengua, ¿no? Entonces, creo que no tiene que ser un determinante la lengua, sin embargo, sí tiene que ser como que tenerlo ahí presente para lo que se pueda hacer para que se recupere, porque la lengua pues es parte de, hay mucho conocimiento en la lengua, claro, mucho, hay una sabiduría, una ciencia ahí, y que eso es lo que nos permite, lo que nos ha permitido a los pueblos originarios hasta el día de hoy mantener, ¿no?, nuestras estrategias de nuestra sobrevivencia, claro, depende de nuestra esencia o de nuestro ser purépecha. Y en este caso las mujeres han jugado un papel muy importante. Las mujeres arriba de 30 años, por ejemplo, ¿no?, que hablan la lengua, pues son las que han preservado las 68 lenguas
indígenas de México. Fíjate. Y ese nadie no lo reconoce. Claro. Sí, no está siquiera visibilizado. Como bien en algún momento lo dijiste, Ana, las mujeres indígenas somos descolonizadoras, precisamente porque hablamos la lengua, porque conservamos los valores, porque la vestimenta, las comidas, la medicina, o sea, hay una sabiduría y que eso nadie lo reconoce. Ni se menciona, ¿no? No, incluso principio, creo que más que valor de estar cerca de la madre tierra, de recuperar los elementos, de recuperar todas estas formas de espiritualidad que nos permiten integralmente ser personas, ha sido un aporte de las mujeres sanadoras, que de repente también ese proceso se olvida, Mari, y que es bien importante retomarlo, ¿no? Hay mucho saber en esta transgresión que las mujeres han resistido en las comunidades y las mujeres indígenas, y van colocando todos estos saberes, yo creo que no solamente al servicio de su propia comunidad, sino de este México, o sea, que nos permite ser diferentes a muchos otros lugares y que tiene una riqueza cultural enorme en ese sentido. Pero como bien lo dices, no ha sido reconocido, ¿no? O sea, se dice los pueblos originarios y no está mal, ¿no? Pero también se debería de decir lo que están haciendo las mujeres indígenas. Exactamente, que esa es la parte que no se hace, ¿no? Que ahí son las mujeres indígenas, somos expertas, ¿no? En muchas cosas. Entonces ahí es donde digo, yo no tengo nada que enseñarle a las mujeres mayores que yo, porque ellas son las que me están enseñando. Ahora voy a ser receptiva y aprender cómo solucionan una situación, ¿no? Con tranquilidad y pues bueno, con mucha fuerza, con mucha fuerza, ¿no? Porque luego eso también no se valora. Sí, pero las mujeres indígenas creo que cumplen un papel que yo te decía, ¿no? En alguna vez que dialogábamos, cómo no se ha recuperado que desde nuestras ancestras eran mujeres que cumplían papeles fundamentales como las negociaciones en una guerra, porque los hombres no lo podían hacer. Claro. Y entonces capacitaban a los hombres de cómo dialogar con sus contrarios, qué iban a negociar en el propio proceso, ¿no? Y las mujeres purépechas han dado cuenta de eso. Lamentablemente muchos libros se han perdido, se quemaron, pero siguen existiendo ahí en las comunidades. Y verlas interactuar, verlas difundir esto y aprender de ellas, pues es fundamental, ¿no? Fíjate que también a mí me hace pensar mucho lo que está comentando Mari, que cómo también se ha perdido al llegar a lo que es el contexto de la ciudad o de lugares más grandes que una comunidad indígena. Se ha perdido esto, Ana. Nosotros vemos que a las mujeres mayores casi se les desplaza en lugar de reconocer. Se les recluta, se les olvida. Hay un gran problema en ese sentido. Y esto a mí me encanta que Mari lo esté tocando, porque la verdad es que ese reconocimiento que ella hace a las mujeres ancestras, a las mayores, de esa sabiduría, de esa experiencia, es algo que se pierde mucho acá en la ciudad. Y las jóvenes, o la mayoría de las jóvenes, como que lo hacen a un lado, como quieren vivir sus propias experiencias y escribir su propia historia, y es lógico, todas en nuestra juventud lo hemos querido hacer, pero siempre es bueno recurrir a la experiencia de quienes ya pasaron por esos caminos, ¿no? Entonces me encanta todo lo que está remarcando Mari en ese sentido. Es que eso es muy misógino, ¿no? Y nos lo ha enseñado el patriarcado, olvidar justamente estos saberes, no reconocer que están ahí y que siempre podemos aprender algo nuevo de esas personas, ¿no? Claro. Yo de verdad que lo he dialogado con muchas mujeres indígenas, ya no tenemos libros, pero las seguimos teniendo a ellas. ¿Cómo vamos a recuperar esa experiencia? ¿Cómo pasamos la voz de sus saberes? Pues es fundamental, claro. ¿No, Mari? Exactamente, a través de la narración oral, ¿no? Que es algo que caracteriza a los pueblos originarios. El conocimiento se transmite de generación en generación a través de las narraciones orales, ¿no? A través de la práctica. Claro. Entonces ese es el papel fundamental justamente que hay que reconocer y que se tiene que reconocer en las mujeres que están ahí, las sabias que no han salido, que han salido poco, reconocerles ese trabajo que están haciendo, viviendo la cultura para darle vida y poder seguirla transmitiendo, mientras que las mujeres interculturales estamos haciendo otra tarea, que es venir a conocer lo desconocido para a lo mejor ir haciendo camino, y para las nuevas generaciones que lleguen, ya no lleguen de sopetón, ¿no? Así como que a tientas, como dice un poema del padre
Francisco, párroco de Nahuatzin, que él en algún momento leí un texto, él decía, el último bastión que no ha tocado el México Turís, refiriéndose al México, a la sociedad mayoritaria, es a las mujeres indígenas, pero lo va a hacer. Y en ese, porque las mujeres también, las mujeres indígenas van a sentir curiosidad de conocer ese mundo. Y en ese querer conocer, como van a tientas, como a ver cómo se van a equivocar, forzosamente que se van a equivocar. Claro. Y creo que ese es el papel que nosotras estamos haciendo, claro, ¿no? Pero para que a otras ya no les toque vivir a lo mejor cosas desagradables, sino que para las otras sea más fácil. Sí, están abriendo camino. Sí, también, y fíjate exacto, que un dato que dan diversos estudios en relación a las mujeres indígenas es que se ha reducido la brecha de analfabetismo que tenían las mujeres. No solo eso, en la actualidad el 92% de las mujeres ya estudia en las comunidades. Esto no sucedía en los 2000. En el 2000 solo el 50% de las mujeres sabía leer y escribir. Y yo creo que esa es un aporte justamente de las mujeres interculturales, como tú le llamas, a esas mujeres que tuvieron la posibilidad de estudiar y que en este momento son profesionistas y que sus hijas afortunadamente ya han tenido acceso a la educación, pero no solo sus hijas, sino también varias mujeres de la comunidad han podido acceder a la educación, incluso algunas que ya eran adultas y que no tenían este entrenamiento, pues lo están haciendo, ¿no? Entonces a mí me parece eso muy importante, porque se habla de cómo se ha disminuido la brecha, pero es como si fuera por ósmosis, pues no, una forma en que las mujeres han ido promoviendo que otras estudien y no ir a tientas, como lo mencionas, pues es abriéndoles camino, abriendo y diciendo, pues por aquí se puede ir, por aquí puedes estudiar hasta aquí, luego la siguiente etapa, educación básica, ¿no? Hasta llegar a concluir una carrera. Creo que ese aporte, pese a que hay diversos estudios que han hecho las instancias de las mujeres, el INEGI y demás, no plantea que es un aporte de ustedes, ¿no? Entonces me parece como muy importante. Claro, es un aporte justamente, como lo dice Ana, y ese es el reto precisamente, que formar a las nuevas generaciones como mujeres integrales, ¿no? Porque las mujeres de los pueblos originarios o mujeres indígenas, somos mujeres cultas. Esa es otra que tenemos que darnos cuenta, que somos mujeres cultas. Es como que si ya tuviéramos una carrera universitaria, porque sabemos una lengua, porque somos bilingües, claro, porque tenemos tanta sabiduría, los valores, ahí hay un conocimiento muy profundo, la parte espiritual, y entonces eso, darnos cuenta que somos cultas, y entonces el reto es cuando venimos o salimos, pues seguir manteniendo ese conocimiento, eso lo culto que traemos, y acá mezclarlo con la parte culta también, y no hacernos, hay un concepto que recientemente lo tomé para nombrar, no hacernos ixquindés, no hacernos ixquindés, como tomar a lo mejor la parte negativa, ¿no? Por ejemplo, la corrupción, ¿no? Los hombres de los pueblos originarios desafortunadamente se han corrompido, ¿no? en ese camino, en ese andar, por lo tanto se han contaminado también de esas ideas de la corrupción, que es querer es convertirse en egoístas, precisamente agravar el machismo, ¿cómo se llama? La prepotencia, ¿no? Que el autoritarismo. El autoritarismo, ¿no? Y que eso es lo que no debemos de contagiarnos las mujeres. Claro. Lo tenemos que luchar desde nuestro ser como mujeres, y nuestro ser como mujeres, mujeres indígenas, tenemos mucho que estamos aportando mucho, y tenemos mucho de dónde sustentar nuestra dignidad y nuestro ser. Y entonces si venimos acá, pues imagínense, si estudiamos una carrera universitaria, pues
Claro. Somos mujeres integrales, ¿no? Por supuesto. Que conocemos allá cómo se hace una tortilla, cómo se hace un atole, a lo mejor cómo pues se corta la fresa, ¿no? Ahorita que ya se está inmiscuyendo en el corte de la fresa, justamente como lo menciona Mazana, en la zona de Zamora. Y a lo mejor saber cómo se parte una leña con la hacha, ¿no? Porque lo hacemos. Claro. Es algo que lo hacemos porque a veces nos vemos obligadas a hacerlo. Y ya se va como viendo normalizando, de decir, pues no es exclusivo para los hombres, sí. Porque la necesidad, así como también los hombres que ahora se están inmiscuyendo a hacer rebozos en la huira, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque así van cambiando las cosas, mi propia necesidad o la misma necesidad va haciendo que se vayan dando esos cambios. Y entonces, pues si mezclamos todo ese conocimiento que tenemos Pues con eso, una carrera universitaria, es un conocimiento integral, por exactamente. supuesto. Incluso esto que mencionas que no se reconoce, ¿no? El martes yo estaba dando un taller y llegaron a ofrecerme un rollo, ¿no? Y yo les dije, no, solo si es morado. Pero dialogando con la mujer que los hacía, ella no se había percatado que pues es diseñadora. Exacto. No se reconocen como diseñadoras. Pero me decía, mira, es que este se te va a ver bonito porque aquí tiene amarillo, tiene una cinta tal. Una diseñadora me lo hubiera vendido como que era la última moda de no sé dónde, etcétera, ¿no? Entonces, no nos ponemos estas etiquetas que los oficios en una cultura de un pueblo originario no se dicen, ¿no? O de repente me genera también y forma parte de esta cultura colonialista, como cuando vienen varias cocineras tradicionales, pues se pone un chef, ¿no? Y pone el uchepo con cremita y una rayita ahí roja, y entonces como lo hizo el chef es la maravilla. Claro. Pero realmente el sabor, el rescate del maíz no tienen originario, comparación. Lo hicieron las mujeres. Claro. Lo hizo esa cocinera tradicional, Claro. que está al nivel de un chef. Pero entonces otra vez esta cultura nos coloca ahí y invisibiliza un saber de las mujeres. ¿Y qué decir de las mujeres que hacen rebozos? ¿Qué decir de las mujeres que tallan la madera? Cerámica también. Que hacen cerámica, que hacen barro, que hacen una serie de cosas que no está reconocido como parte de los oficios fundamentales, ¿no? Entonces, yo sí creo que también hay que empezar a darle nombre a esto, Mari, porque es un aporte a esta cultura de los pueblos originarios que pues por siglos han hecho las mujeres, ¿no? Sí, exactamente, Ana, es un aporte y que nadie lo exactamente no ¿Lo valora? No lo valora. En su justa dimensión. No, exactamente, no se valora y se tiene que hacer. Por ejemplo, las mujeres que saben hablar una lengua indígena, purépecha, mazahua, náhuatl, otomí, pues pueden ser maestras en lengua, que se les enseñe Claro. la didáctica de la enseñanza de la lengua, y pueden ser maestras. Sería maravilloso, claro. ¿No? O esto que bien lo dices, por supuesto, ¿no? Diseñadoras, y no nos damos cuenta que somos diseñadoras de nuestra propia ropa, porque ahí estamos aportando y les quitamos una carga a nuestros compañeros, porque la ropa sale muy cara. Y entonces, por ejemplo, las mujeres de Nurío, todas hacen su traje regional. Pero todas. yo admiro mucho los trajes de Nurío, ¿no? Entonces siempre las veo algunas veces que me ha tocado ir tejiendo, ¿no? Después de que hacen todas sus actividades, en las tardes se ponen a tejer sus blusas, sus delantares, ¿no? Y entonces es algo, y bueno, también entender eso, que las mujeres, pues, de los pueblos originarios, pues es eso, también darnos cuenta y decir, bueno, ¿para qué quiero servir? Quiero servir a una empresa para ganar dinero, o qué es lo que yo quiero, o quiero mejor dedicarme a fabricar mis prendas para yo autoatenderme. ¿No? Creo que desde ahí pero fíjate que esa lógica es diferente, y económicamente hablando es un aporte económico, porque tú estás ahorrando, estás cambiando una variable económica que tampoco se reconoce, Mari, y creo que eso es bien importante, porque luego las señoras me dicen, bueno, es que yo estoy haciendo para mí y el que sobre pues lo vendo. Está perfecto, eso es cambiar una variable económica, pero no se ha reconocido en el caso del aporte económico de las mujeres indígenas, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, otra brecha que también se ha ido reduciendo, pues es las jefaturas de hogar, fíjate,
Rosalba. Se habla que en el 2005 el 20.36% de las mujeres indígenas en Michoacán eran jefas de familia. Comparándola con este porcentaje a nivel nacional, era el 15.9% a nivel nacional. Uh-huh. En la actualidad es el 40%. ¡Qué barbaridad! Y a mí me parece que... ¿El doble? Sí, pero por un 74.64% de los hombres en el 2000 y ahora el 60%, ¿no? Entonces ha reducido. Sí. Sin embargo, todavía las instituciones, todavía el INEGI, todavía una serie de planeadores llega a una comunidad y dice que vengan los jefes de familia. Claro, ¿no? Claro. Es como... Y los jefes son puros hombres. Si una mujer es viuda o demás, pues manda al hijo, manda al nuero, no, al etcétera, pero no van ellas, claro. ¿no? Entonces todavía desde la política pública hay mucho por hacer. Falta la perspectiva en ese sentido de la mujer, ¿no? Cómo se está interpretando estos datos, ¿no? Pues sí. Volvemos a lo mismo, Ana, es como cuando hablábamos en la cuestión de educación, que se sigue hablando de escuela de padres de familia. Y yo digo, pues es que son más las mamás que van, debería de ser padres y madres de familia, ¿no? Y en este caso también, si se ignora la participación femenina y se espera contar solamente con los padres, los jefes varones, pues se está dejando a un lado esa perspectiva de género de la mujer, de las necesidades de las mujeres en la comunidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, en estos días, no sé si se dieron cuenta, salieron los últimos datos de esta encuesta de violencia en los hogares, desde donde justamente se valora la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y bueno, en esta encuesta me llamó mucho la atención como uno de los datos que más se está manejando es que las mujeres reconocen el 100% que ha sido entrevistada que viven algún tipo de violencia, pero no lo denuncian. Y no lo denuncian porque también hay una brecha en las instituciones, y hablo de las instituciones desde la comunidad, porque en la comunidad hay encargados del orden, hay encargados, y estoy diciéndolo en masculino porque la mayoría sí son, de bienes comunales a los que tendríamos que acudir para hacer una denuncia de violencia. Y bueno, esto todavía es una brecha muy grande, pero aquí en la ciudad lo hacemos y aún así somos violentadas doblemente por las instituciones, no nos abren una carpeta como debe de ser, se queda sin tipificar varios de los delitos, etcétera. Entonces se comprende por qué las mujeres no están yendo a denunciar. ¿No? Por supuesto que sí. Y yo te quería preguntar, Rosalba, Mari, Rosalba ha capacitado casi a todos los albergues de los refugios de mujeres aquí en México. ¿Cómo llegan las mujeres indígenas a los albergues? Pues generalmente, mira, la recepción de una mujer en un refugio tiene que ser a través de una oficina externa, porque la confidencialidad de un refugio es muy importante. Entonces, llegan a una oficina externa del propio refugio de sociedad civil o del gobierno, si es que lo hay en esa ciudad. Se le hace una valoración de riesgo en donde se toma en cuenta la peligrosidad del sujeto, del agresor, la vulnerabilidad de la mujer. Y fíjate, curiosamente, sino la primera causa que tenemos que detectar si la mujer está en una situación de vulnerabilidad es si puede cuestionar el orden social. Si no puede cuestionar el orden social, sabemos que está muy vulnerable. ¿Qué significa esto? Que para ella lo que está viviendo es normal, es natural, entonces ni siquiera lo cuestiona, ¿no? Ni siquiera lo identifica realmente como una violencia como tal. Entonces, después de que se hace una valoración de riesgo y si la vida de la mujer, su integridad física y emocional está en riesgo, pues entonces ya es candidata de refugio, ¿no? Si no está en riesgo su integridad y es una violencia que se conoce como mediana o grave pero sin ser extrema, entonces se le ofrecen pues una serie de terapias psicológicas ahí en las oficinas externas que atienden la situación de violencia. Pero ¿cómo llegan a ellas anímicamente o físicamente? Pues llegan muy lastimadas, llegan con una situación psicológica muy, muy grave de haber perdido su identidad como seres humanos, de haber perdido pues su valor. O sea, es un trabajo muy difícil la recuperación de una mujer en un refugio, ¿no? Claro que es un trabajo interdisciplinario con todas las áreas que estamos ahí a disposición de la mujer, pero es un trabajo difícil que en 3 meses es muy poco probable que ella pueda salir de una situación psicológica, sobre todo psicológicamente hablando, porque llegan
muy, muy laceradas psicológicamente. Físicamente pues tenemos vinculaciones con hospitales y las tratan y les arreglan la herida o cualquier secuela física, pero emocionalmente es lo más difícil. Pues creo que es como también de las deudas con las mujeres, ¿no? Esta posibilidad de acceder a una vida libre de violencia, que lo es para todas las mujeres en este país, claro. Insisto, pero como estamos hablando de las mujeres indígenas, quería comentar que el año pasado las compañeras de las CAMIs, la CAMI de Pátzcuaro, hizo un estudio sobre violencia que ojalá las invitemos para los 16 días de activismo y que ellas mismas vengan a decirlo, pero yo solo plantearé 2 datos que me llaman mucho la atención, que es la violencia física, que es la que más se reconoce en los cuerpos de las mujeres, y bueno, ellas dicen solo el 28.8% dijo haber vivido una situación de violencia física, ¿no? Cuando en los talleres, bueno, el 100% dice que vivió, claro. Otra vez hay una negativa justamente por esta violencia también institucional, pero también creo que de la comunidad, en donde si tú dices que eres violentada, estás yendo en contra de la propia comunidad, ¿no? Y la otra es la violencia psicológica, que al contrario de la física es la que menos se reconoce en los cuerpos de las mujeres, pues el 37.56 habló de que está viviendo alguna situación de violencia emocional, referidas a que las humillan, las critican, y esta doble discriminación, no solo por el hecho de ser mujer, sino también por tener rasgos indígenas, por tener un color de la piel, por tener formas de vivir diferentes o que ellas aprendieron desde siempre, ¿no? Y que para algunas culturas pues no es lo suficientemente bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces, Mari, pues acaba de pasar el 12 de octubre, una fecha que las instituciones han puesto como el encuentro de 2 mundos. A mí eso me enoja un poquito, pero creo que lo más importante acá es por qué las mujeres indígenas no olvidan, aunque yo creo que han perdonado, ¿no? ¿Por qué no olvidan que cuando llegaron todas estas otras culturas blancas a las comunidades, pues nos dijeron que íbamos a aprender, dijeron que nos iban a enseñar, dijeron que, y bueno, pues eso es realmente una mentira, ¿no? Fueron a aprender, fueron a saquearnos, fueron a una serie de cosas. Pero yo en la actualidad veo que las mujeres, justamente esas mujeres sabias, mayores, nos han enseñado a ir reconstruyendo nuestras propias vidas y aprendiendo como justamente de esta situación tan dura y tan difícil, y han perdonado, pero no han olvidado. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, hemos perdonado porque desde el principio no nos enojamos, ¿no? De hecho, aquí en Michoacán, entre los purépechas, pues por estrategia los hombres decidieron pactar, no pensando que en ese momento pues la mayoría de la élite lo conformaban o los hombres, o era quienes tomaban decisiones, aunque eso no excluye que había mujeres ahí, ¿no? Y nunca fue como que nos enojamos. Sin embargo, ¿por qué no olvidamos? Porque desde el principio también ellos se dieron cuenta, nuestros ancestros y ancestras, que ellos venían mal, ¿no? Y que eso era la razón por la que había que perdonar, porque pues venían navegando. Uh-huh. Dicen que muchos de ellos eran que estaban en cárceles, uh-huh, ¿no? Y los purépechas, o bueno, los pueblos originarios, para no ser tan reduccionista, las mujeres son tan sabias, uh-huh, que se dan cuenta cuando una persona psicológicamente está mal. Uh-huh. ¿No? Qué maravilla. Pero sin embargo, ¿por qué no olvidan y seguimos rescatando, seguimos luchando? Porque en el fondo como que sabemos, en nuestro fondo, en nuestro inconsciente, que hay algo que no cuadra en ellos y que no tenemos por qué entonces como que ser como ellos, ¿no? Y eso es lo que nos permite seguir como que estamos bien, porque como que hay algo que ellos no hacen bien y como que lo seguimos viendo. Y pues aterrizamos, ¿no? Aterrizamos que hay un grupo minoritario, por no decir que mayoritario en México, que es precisamente los corruptos, o por ejemplo el crimen organizado, ¿no? Que es la reminiscencia que queda de esa gente que llegó, y entonces como que por ahí va como que
no es que los odiemos, al contrario, pues siempre les abrimos las puertas, ¿no? Como dices, les entregamos el bastión. ¿Quieres ser nuestro rey? Eso fue lo que les dijeron. Claro. Y ellos se negaron porque dijeron, no queremos ser ni indígenas ni españoles, ¿no? Una parte porque decían, no queremos ser indígenas porque a lo mejor vemos mal como son ellos, pero tampoco queremos ser como los españoles porque nos hicieron mal. Y mira dónde nos fueron a traer, ¿no? Entonces era como que su negación, y eso es lo que ahora la sociedad o este grupo que aún no se da cuenta que ya México es su territorio, es su casa, que tiene que cuidarlo, que tiene que amarlo, porque si lo sigue destruyendo, a final de cuentas eso es lo que le va a dejar a sus hijos, a sus nietos, ¿no? ¿A dónde se va a ir? Dicen, polvo eres y en polvo te convertirás. Yo digo, pueblo, purépecha soy y en purépecha me convertiré, porque eso también pasa, ¿no? Que hay mucha gente que sale y dice, ya no quiero ser pureo, ya no quiero ser indígena, pero a final de cuentas termina regresando. Claro. Y por eso como que eso es lo que no nos hace olvidar y seguir, como que decir, estamos bien. Hay algo que nos dice que estamos bien y que hay algo que nos dice que ellos están mal, aunque ellos dicen que están bien, pero no es así. Como que, y bueno, vamos a esperar, ellos apostaron al tiempo. 400 años dura un pueblo, decían, ¿no? Un pueblo para que se dé, florezca y vaya en decadencia. Claro. Y más o menos es lo que le apostaron, ¿no? 500 años y apostaron al tiempo. De si tarde o temprano tienen que darse cuenta y tienen que sanar. Tienen que sanar. Claro, y eso esperamos todos. Claro que sí. Y bueno, pues ya casi vamos a ir cerrando, ¿no? Pero yo quisiera que Mari nos contara un poquito de su programa de radio, que de verdad yo, recuperando varias bibliografía para un seminario que voy a empezar, escuchaba en muchas mujeres que han trabajado por las mujeres que uno de los aspectos más importantes es devolver la voz. Si nosotras logramos que las mujeres puedan volver a hablar, además de reconocer su cuerpo, además de sentirse que ese es su principal patrimonio, pues ya hemos hecho algo como feministas, ¿no? Se avanzaría. Entonces, Mari, esta idea de mujer originaria, ¿cómo surgió y cómo te das cuenta que es importante devolver la voz a las mujeres indígenas? Bueno, surgió, ya vamos a cumplir aproximadamente un año, y surgió porque tuve la oportunidad de representar a las mujeres de los pueblos originarios durante la campaña de nuestro actual gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Fui su intérprete en la campaña primera campaña. Primero fue aquí en Morelia, en la Plaza San Francisco, y la segunda fue en Pátzcuaro, que era una reunión con mujeres. Y entonces tuve la oportunidad, las compañeras me dijeron que interpreté su mensaje del gobernador, y entonces de ahí como que me sentí de alguna manera ya como reconocida, ¿no? Sentí que se me estaba dando ese valor, y de ahí entonces nace de decir, creo que nunca va a llegar un momento en el que vamos a decir, ahora sí ya estoy lista para dar respaldo a otras mujeres. Creo que es el momento. No necesito como hacer más camino para decir, ahora sí ya estoy lista, ¿no? Como que es el momento que nos hace falta crear un espacio, hacer algo en donde yo también, o donde yo pueda dar voz, respaldo, reconocimiento, acompañamiento de alguna manera a otras compañeras, a otras hermanas indígenas, o mujeres originales, ¿no? Bueno, yo les digo mujeres originales porque me gusta más que sea mujeres originales, y a lo mejor no porque no estemos interculturalizadas, o porque no estemos de alguna manera asimiladas a la cultura del México Turis, sino porque pues creo que vale la pena. No es porque sea tan tajante, pero creo que vale la pena construir conceptos desde cómo nombrarnos, ¿no? Claro, así es. Crear nuevos conceptos de cómo nos queremos nombrar, ¿no? Entonces ahí nace esta idea, y principalmente es entrevistar a mujeres interculturales, ¿no? Porque para lo mejor entrevistar a mujeres sabias, todavía más originales, tendría que trasladarme hasta allá, ¿no?
con ellas y sería de otra forma la entrevista, pero con las mujeres interculturales que se pueden trasladar o que muchas de ellas están aquí, pues dije, ¿cómo vamos a hacer eso, ¿no? Claro. Con las mujeres interculturales, en donde entrevistamos a mujeres académicas, artistas, que no me gusta llamarles artesanas, sino artistas, porque claro. Saben nombrar diferentes artistas que se están inmiscuyendo en algún partido político o que ocupan actualmente algún cargo dentro de este nuevo proyecto del autogobierno que se está implementando y que algunas de ellas están ocupando como consejeras dentro del autogobierno, ¿no? Entonces esa es la finalidad, entrevistar a mujeres interculturales y pues por ahí nos dio la oportunidad el compañero Héctor Torres Martínez, ahí él ya viene trabajando como hace 8 años, ahí tiene él su empresa en donde él transmite pues a través de plataformas digitales, Facebook, YouTube, Instagram, y nos dio la oportunidad ahí para poder echar a cabo el programa de Nana y Katsikata, mujer original. Entonces, felicidades. Sí. Muchísimas gracias. ¿A cuántas mujeres has entrevistado, más o menos? ¿Tienes como una estadística? El otro día justamente tenía esa tarea, pero yo creo que ya, sí, ya siempre son varias, ¿no? Sí. Ya vamos a cumplir 1 año. Ajá. No tengo exactamente el número, pero sí, ya mujeres de Conajo, mujeres de Comachuel, mujeres de Santa Fe de la Laguna, mujeres de Tanaquillo, así como que hemos vamos avanzando en varios espacios. Qué bueno, ¿no? Felicidades. Muchísimas gracias y bueno, sí, la ayuda de pues tejiendo redes con muchas compañeras como ustedes y también compañeros que han estado ahí para apoyarnos, pues hemos echado a andar el proyecto de Nana y Katsikata. Qué padre. Sí, pues muchas felicidades, Mari. Creo que justamente eso, ¿no? La idea de devolver la voz a las mujeres es como muy importante, pues en este caso a las mujeres originales, como les llama Mari. Pues es bien importante, ¿no, Rosalía? Claro que sí, a mí me tiene asombrada realmente todo este trabajo, me tiene realmente fascinada que se les dé la voz, que se escuche todas esas necesidades, esas problemáticas, que se den a conocer, ¿verdad? Porque la gente cuando oímos de comunidades, pues no sé qué nos imaginamos cada quien desde su concepto, ¿no? Desde su propia mentalidad. Pero escuchar todo esto a mí me parece realmente un gran logro y maravilloso, de verdad, felicidades, Mari. Muchísimas gracias. Sí, es algo que yo estoy aprendiendo mucho con ellas, porque es precisamente darles voz para que ellas den su propia versión, ¿no? Porque muchas veces se distorsiona la información y ellas vienen y tienen esa posibilidad de dar su propia versión. Por ejemplo, cuando entrevisté a la compañera de Sirabuena, Flor Arciga, con el pretexto de que la habían levantado, a mí me dio mucho coraje, porque cuando las mujeres indígenas somos criminales para que se nos trate de esa manera, ¿no? Bajo un pretexto. Entonces eso me da mucho coraje porque ella es una defensora de derechos humanos, y con un pretexto pues para que la traten como una delincuente. Entonces muchos comentarios fueron ahí, ay, qué bueno que aclaras, porque no fue esa la información que los medios manejaron, ¿no? Claro. Y oírlo que entonces no fue como sucedieron las cosas, ay, qué bueno, claro, ¿no? Felicidades. Entonces es esa posibilidad de que ellas tengan su voz de replicar o de aclarar y desde su voz, ¿no? De decir manifestarse. Claro. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque también los medios de comunicación pues están hechos para nosotras, sobre todo los públicos, ¿no? Y creo que cuando alguien puede dar su punto de vista es fundamental en este caso, pero también pues retomando un quehacer, retomando un oficio, retomando todas estas decisiones que las mujeres van tomando, ¿no? Siendo
autoridad, siendo de un partido político, participando en las decisiones de este país, pues también es como muy importante, ¿no? Entonces creo que en todos estos ámbitos, pues en la actualidad hay mujeres indígenas, hay mujeres originales y creo que es bien importante difundirlo y cada vez más decirlo como para que se escuche. Y si no, pues yo creo que es parte de la resistencia, pues hay que hacerlo escuchar, ¿no? Así es. Así es. Pues ha sido realmente un gusto, Mari, estar contigo, de veras, yo estoy muy, muy impactada por todo lo que nos has comentado y el que des ese espacio es también un derecho que ellas tienen de ser escuchadas y que todos tenemos en algún momento dado, ¿no? Porque no es lo mejor escuchar solamente una parte o una versión cuando una gente es afectada por ese criterio, ¿no? Entonces, qué bueno, felicidades y de verdad muy agradecida porque estés aquí con nosotros. Pues sí, Mari, muchas gracias por el tiempo, por venir desde, no sé de dónde vengas, de la meseta, pero bueno, del lugar donde vengas, pues para llegar a la ciudad es también dedicarle tiempo, ¿no? Entonces agradecerte que pongas la voz con nosotras y que compartas tu saber, ¿no? Muchas gracias. No, pues yo agradecerles a ustedes y ojalá que en algún otro momento volvamos a coincidir. Seguramente yo sé que así será. Y pues agradecerles. Voy a dar un despido en Purépecha. Sí, muchas gracias. Yas me llamo Kins Nana Cuera Pirin. Kachansin. Ka in Guarimas Rejan en Gastro Pimarin Tak Anan, Ka Rosalvan. In Huriate Kimbo. Para Nuchaguanons Cuarizan Huchar, Guari Chet. Nana Kecher, Mari Cuecher, Uri Cher, Wandanya Techerambe, Irequari Cuerambe, Haruas Peraterambe, Kamam Hasmaruat Pecambe, en Ganucha Hamanakaun, Ishu Parakpin. Chanki Sixunaria Kaka, Yas me llamo Quaxinins Kuntashaka. Yo también. Qué hermoso.